Actitud poniéndole sabor a este viernesito en nuestro mundo. Y ya lo dijimos con Cristian antes de la pausa comercial. ¿Cuál es esa intolerancia y las alergias alimentarias que pueden tener los niños? Lo vamos a conversar con nuestro profesional, el doctor Osvaldo Romero. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias siempre por la invitación. Es un gustazo estar por acá. Aquí pues tenemos la duda de la diferencia entre intolerancia y una alergia como tal, porque pensábamos que era lo mismo, pero es algo diferente. Pues en efecto son efectos adversos que pueden presentar los niños con la ingesta de algún alimento, pero usualmente las intolerancias son transitorias, causadas por algo en particular que hace que en ese momento puntual no podamos procesar los alimentos. En cambio, una alergia es que el alimento pasa por el intestino y genera una reacción inmunológica, una reacción alérgica que hace que tengamos síntomas muy significativos. Entonces, usualmente la alergia, aunque los síntomas pueden parecerse en algún momento, genera elementos más fuertes, más graves a veces y más prolongados. ¿Cuáles son esos síntomas característicos tanto de la intolerancia como de la alergia, doctor? Si hay un alimento que no se está procesando bien dentro del intestino y no va a absorberse en los sitios en donde debiese, puede pasar de largo, eso va a hacer que llegue al colon, al intestino, ahí está la mayor cantidad de microorganismos de la microbiota o lo que antes le decíamos la flora intestinal. Pues habrá más fermentación, más producción de gas, los pacientes se sienten distendidos, con mucho gas, puede haber diarrea, puede haber náusea, puede haber una sensación de saciedad temprana que se llena muy rápido y usualmente son tal vez los más característicos que pudiésemos ver en cualquiera de los dos escenarios. Ahora, en cuanto a ese diagnóstico, porque a veces las personas malinterpretamos o queremos decir, ay, aquí lo que tenés es un empacho. Exacto. Pero ¿cómo se diagnostica realmente una alergia o una intolerancia? Hay algunas pruebas que se pueden realizar en sangre, hay algunas pruebas que se pueden realizar en muestras de heces, por ejemplo, cuando hablamos de algunas intolerancias en particular. Ya cuando hablamos de alergias, usualmente ahí nos apoyamos de los colegas alergólogos, que se pueden realizar ya pruebas muchísimo más puntuales, tanto en sangre como en piel, para que nosotros realmente podamos identificar si estamos ante una intolerancia o una alergia, porque como bien mencionabas, a veces lo que leemos en redes... Lo primero que vemos, ay, ya me voy a morir, dice uno. No, y no solo eso, ¿verdad? Leí que si tenía problemas con gluten me iba a pasar esto y entonces yo empiezo a hacer dietas de restricción, que es lo que no debiésemos hacer. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Cuál es el tratamiento para estas alergias? Tratamiento, primero tratar de determinar si es una intolerancia o una alergia, okay, porque evidentemente se abordan y se tratan a mediano y a largo plazo de diferente forma. Si es una alergia, evidentemente, yo creo que todos los que somos alérgicos a algo, al clima, al polvo, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de hacer? Evitar ese elemento. Entonces, si se identifica una alergia como tal, se hace una restricción por cierto tiempo y probablemente más adelante se trata de reintroducir el alimento. Y mientras tanto, existirán algunas medidas en dieta o algunos medicamentos que nos ayuden a disminuir distensión, a disminuir molestias, a disminuir, digamos, diarrea en los casos en los que se presenta, pero el elemento puntual es identificar qué es lo que genera esa reacción. ¿Cuáles podríamos decir que son las intolerancias y las alergias más comunes, doctor? Digamos, en cuanto a intolerancia, lactosa, yo creo que se escucha bastante y es una de las más frecuentes, y en los niños más, ¿verdad? Luego de eventos infecciosos hay una afección transitoria de las vellosidades del intestino y podemos tener una intolerancia de manera transitoria. Alergias, hay algunos descritos que son los más comunes: proteínas de leche, soya, huevo, mariscos, fresas, chocolate. Diríamos que son los principales que nos generan problemas en los niños. Doctor, ¿qué ocurre? Que pareciera que en la actualidad los niños como que vienen presentando más alergias, más intolerancias. ¿A qué podría deberse eso? Yo creo que influye mucho estilo de vida, ¿verdad? Es decir, la alimentación que teníamos hace 20, 25 años no es exactamente la misma. Existen factores inmunológicos de nuestro sistema de defensas que posterior a la pandemia cambió totalmente, ¿verdad? Y sí, uno entiende o sabe que la mayor cantidad de células del sistema inmune está en el intestino. Entonces, evidentemente, eso puede generar un cambio. Diferente estilo de vida, alteración del sistema inmune, hace que probablemente tengamos más posibilidad ahora de desarrollar este tipo de problemas. ¿Puede existir alguna predisposición genética, herencia de parte de los padres o algo que ya diga, bueno, él va a ser o ella va a ser alérgica a tal medicamento? Digamos, o a tal cosa? no necesariamente que, digamos, el papá es alérgico a X alimento o el papá o la mamá es asmática, por ejemplo. Ese componente sí nos hace tener muchísimo más cuidado porque ese paciente tiende a poder tener más problemas de este tipo. Pero no podríamos decir, el papá es alérgico a los mariscos, con seguridad el niño lo será, pero sí tiene una mayor probabilidad. ¿Cómo actuar al momento de ver una alergia pues que sea muy
no sé, muy agresiva en un niño, ¿cómo debe actuar un padre de familia? Independientemente si en ese momento creemos que es intolerancia o alergia, que alergias son las que nos dan usualmente cuadros más graves, acudir inmediatamente con su pediatra o a una emergencia, y más si estamos viendo que los síntomas son agresivos o son progresivos, dificultad respiratoria o lesiones en piel que se están generalizando de manera muy rápida, inmediatamente ir a una emergencia. ¿Hay alguna enfermedad infantil que predisponga también a padecer algún tipo de alergia o intolerancia? Digamos, todas las que de alguna manera puedan afectar el sistema inmune, digamos, todas aquellas se han escuchado de lupus, inclusive la misma diabetes que involucra el sistema inmune en muchas ocasiones. Eso hace que si tenemos esas enfermedades de base, tengamos un poquito más de probabilidades de padecer alguna de estas. Hablamos de que existe el tratamiento, pero ¿podría existir la posibilidad de que alguien se cure de alguna alergia, de alguna intolerancia, o pues va a ser algo con lo que tiene que lidiar toda la vida? La información genética en una alergia la vas a tener toda la vida, pero en los niños, pues gracias a Dios, muchas veces cuando se documenta, se restringe por cierto tiempo, usualmente baja esa respuesta inmunológica del intestino, muchas veces se reintroduce y el paciente ya lo logra tolerar. Pero la información genética, esa quedará siempre. No lo tome a la ligera, vale la pena que conozca a sus niños, que conozca a su familia para evitar en algún momento algún tipo de intolerancia o alguna alergia. Ahí aparecen en pantalla los contactos del doctor Osvaldo Romero. Hoy nos acompañó en Nuestro Mundo. Gracias, doctor. Un verdadero gusto. A ustedes, muchas gracias. Continuamos con Nuestro Mundo.